Estos gusanos, cuando se encuentran en gran número, puede ser una plaga que dan un mal aspecto a todas las plantas y las enferma. En su alimentación se encuentran alrededor de árboles y arbustos, en árboles frutales, en ocasiones podando casi todo por completo y enrollando las hojas que enferma al árbol, impidiendo la floración y el desarrollo de los frutos, ocasionando grandes pérdidas como el aguacate, el plátano, el cacao, cítricos y se sabe que hasta la palma africana. Como la hembra adulta es incapaz de diseminar sus huevos, las larvas deben hacerlo por sí mismas. Por lo tanto, se descuelgan por hilillos de seda siendo fácilmente arrastradas por el viento o por cualquier sistema mecánico que transite dentro de la plantación. Tan pronto llega al follaje y se coloca en las hojas, para iniciar de inmediato la fabricación de su canasto, que lo pega provisionalmente, para luego empezar a raspar la hoja y hacer orificios circulares típicos de esta especie. Cuando la larva va a consumir las hojas, saca la cabeza y las patas para movilizarse y facilitar el corte de las hojas, cargando su canasta, moviendo sus apéndices posteriores. Cuando se asusta por el movimiento del árbol o se siente presionada, la larva se introduce dentro de su canasta cerrándola fuertemente, de esta manera protegiéndose de sus depredadores como roedores y gorriones. Y el problema que está en esta especie es que son extremadamente fértiles. Por eso conviene saber que sus larvas son una fuente de alimento muy apreciado por los roedores y los gorriones, pero que no basta para controlar esta plaga. Y encontramos que son gusanos de polilla. Es la larva de las polillas, a la que conocemos como gusano canasta. Se encuentran presentes en diversas zonas de nuestro país, atacando principalmente los cultivos de aguacate. Las larvas nacen en las ramas altas de los árboles, son larvas amarillentas que se alimentan de las hojas y a las pocas horas de nacer emiten por sus glándulas labiales un largo filamento sedoso, descolgándose de las ramas superiores, de modo que ayudados por el viento se diseminan en ramas, donde se dirigen a árboles y arbustos cercanos a los que trepan, invadiendo gran número de árboles frutales. En esta etapa es donde podemos hacer algo, es donde podemos aplicar insecticida como el caldo mineral que ya les he compartido. Este insecticida es eficaz en el control de gusanos que están en temprano desarrollo o que acaban de emerger del canasto para instalarse en el huerto o en algún árbol frutal, siendo eficaz directamente sobre ellos o impregnando las hojas que van a comer, neutralizándolos o también obligándolos a abandonar el área donde están. Por eso es importante las observaciones. Cuando vemos aparecer los primeros canastos en formación que nos están indicando que ya se están empezando a desarrollar y así poder evitar que la hembra ponga sus larvas dentro del canasto para infestar nuevamente nuestro huerto o nuestros árboles frutales. También como el insecticida con ceniza, hacer aplicaciones graduales en esta etapa asegura disminuir gran población de este tipo de gusano canasta en diferentes tipos de árboles frutales. Y para las especies arbustivas, una forma de combatirlo es la eliminación de los canastos de las plantas, ya que están más al alcance y podemos quitarlos manualmente. Los puedes eliminar o los puedes poner en otro sitio donde no perjudique el huerto o donde no perjudique los árboles frutales. Los machos son vespertinos y nocturnos y vuelan en forma activa. Se ha observado que son atraídos por la luz eléctrica. Las hembras empiezan a emerger unas 3 semanas antes que la mayoría de los machos, por lo cual inicialmente se presenta una relación muy alta de hembras a machos. De esta forma, la posibilidad de una hembra de aparearse está limitada por el bajo número de machos disponibles. El resultado final es que muchas hembras no obtienen un compañero, abandonan el canasto y mueren entre 2 a 4 días después de haber emergido como adultos.
Y esto nos permite colocar por la tarde-noche trampas pegajosas, donde podemos atraerlas con un foco o una lámpara, colocando abajo la trampa, que ha demostrado ser eficaz en el control de esta plaga. La larva puede alimentarse de una gran variedad de especies vegetales, que incluyen cultivos y malezas. Cuando la larva desciende sobre el follaje de la planta, inicia su alimentación de inmediato. Muchas veces son ayudados por el aire, por otros animales o vehículos que trasladan las larvas a grandes distancias. Las larvas pequeñas tienen poca capacidad de desplazamiento por sí mismas. Sin embargo, las larvas grandes pueden moverse en el follaje de la misma planta o bien entre plantas. Estas larvas desarrolladas pueden soportar ayunos prolongados, lo que, sumando a la excelente protección que brinda su canasta, un ciclo de vida prolongado y gran fecundidad de las hembras, le confiere una gran capacidad de sobrevivencia. Hay una gran variedad de polillas, en tamaños, colores, con antenas, peludas, pero todas son capaces de convertirse en plaga y acabar con los cultivos. Como puedes ver, este gusano que adorna los árboles y que hasta podemos verlos con ojos de agrado, es un gran depredador de hojas, que es capaz de podar por completo los árboles o un plantío de hortaliza. Espero te sirva esto que te estoy compartiendo. Espero tus preguntas, dudas o comentarios, que con gusto voy a contestar. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Nos estamos viendo en los siguientes videos.